Vas viendo el recorrido de tu propia vida en esas ocasiones que divagas sobre tu existencia porque te sientes desorientado. Lo que has pasado, lo que pudiste haber hecho, dando un remordimiento del hubiera, pero finalmente recordando lo que ya fue. Entre tantos sucesos y hechos históricos, me preguntaba cuáles eran los más importantes a gran escala. Es por eso que me di la libertad de recopilar los que podrían llegar a ser los más destacados de la historia mexicana. Así que estos son los 10 hechos más relevantes que cambiaron el rumbo de nuestro país de una forma significativa. Ok, antes de empezar a decir que historiadores mexicanos como Miguel León Portilla, Luis González y González, Federico Navarrete o Juan O'Gorman pueden tener multiplicidad de argumentos al respecto, como lo es en el descubrimiento de América. Un acontecimiento tan antiguo y destacado que se investiga revela mucha evidencia para tan poca información, lo cual se presta a la interpretación, que si realmente fue un descubrimiento aunque ya fuese descubierto, o un encuentro porque llevó a la confrontación de ambas partes, pero sea cual sea la versión, la realidad es exactamente la misma. El hallazgo resulta ser el tiro inicial de los demás hechos, que por mandato de los reyes católicos Fernando II e Isabela I se lograría el famoso viaje de Colón, que buscaba una nueva ruta comercial a bordo de esas 3 icónicas carabelas y terminó marcando la realidad de la gente. No deja de ser curioso cómo para nosotros es normal conocer otras culturas, pero en ese entonces era un nuevo mundo, pero plasmado a su perspectiva. Perspectiva que 29 años después traería la conquista de Tenochtitlán. Hernán Cortés, acompañado de su afán de conquistar México, dio intentos ruines por el apoderamiento, aprovechándose de la confianza y amabilidad de la gente, generando diversos combates que terminaría perdiendo como la Noche Triste. Me resulta ingenioso cómo encontraría la forma de planear tácticas para debilitar a la población, ganando aliados indígenas, cortando el suministro de agua potable, alimentos y logrando así la caída de un imperio y una matanza despiadada, dejando consigo muchos años de dominio, colonización, saqueo de recursos, evangelización, mestizaje de razas, de cultura, de gastronomía y eliminación de imperios completos indígenas. Se gestaría finalmente después de cientos de años la conspiración de Querétaro. Cientos de años, ¿cuánto tiempo tardaron? La conspiración sería antecedente inmediato de lo que conocemos como la independencia de México. 3 siglos de historia moldearían a un México actualizado con el mundo. Al fin se lucharía para librarse del dominio que se apoderaba de ingresos y recursos mexicanos. La liberación del país supuestamente cobraría alrededor de 500,000 vidas, y eso tan solo para liberarse. México, en ese entonces Nueva España y España, estaban bajo el mismo mando que mantenía su poder imponiéndose, como lo fue evitar la educación militar a mestizos y criollos. Ahí es donde influyen hechos históricos ajenos al país, la independencia de Estados Unidos, ideas revolucionarias de Francia e invasiones a España, que quitaron el espejismo de verlos como invencibles. Una oportunidad soñada y visualizada por cualquiera que tenga miedo. Patriotas despertaron a más gente e iniciaron el movimiento. Parte de ellos fueron capturados y fusilados, sin contar la dudosa historia de cientos de mexicanos que dejaron su vida y no se sabe nada, más que la obviedad de que tenían familia. Quedó claro que en esta vida no hay proceso más complicado y duro que el cambio, peor aún si no estás preparado, pero la verdad es que nunca se está preparado para lo que se viene en el futuro. Intervención estadounidense. Pasamos de 2022 a 1846, el inicio de la guerra que tan solo costó más del 50% del territorio nacional, después de firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Aquí tenían una duda enorme. ¿Por qué firmar un tratado que implicaba la pérdida de tantos estados? ¿Fue corrupción, ignorancia, un complot? Estados Unidos como nunca buscaría motivos para declarar la guerra, vendiéndola a su gente como una acción de patriotismo necesaria para la nación, desencadenando una serie de batallas que inició con victorias mexicanas, pero se verían opacadas por errores militares, llegando a tal grado de casi perder la capital del país, de no ser por defensas históricas y más sacrificios no solo humanos, sino tener que aceptar firmar un tratado de paz. Mi pregunta inicial se respondió. La independencia de México traería consigo inestabilidad política por conspiraciones internas de quienes querían tomar el poder, sin estar recuperado económicamente ni estructuralmente funcional. Sumado a las intenciones de Estados Unidos por esclavizar y expandirse, aprovecharon su oportunidad. México fue acorralado. Firmó el tratado hecho por Estados Unidos, perdiendo todo ese territorio y pidiendo que respetaran a sus paisanos. Si lees el tratado, ves cláusulas donde piden específicamente que no se esclavicen a sus paisanos. Hay un trasfondo enorme, pero no me quiero extender, como en el Porfiriato. 31 años bajo el poder de Porfirio Díaz, conocido como el héroe del 2 de abril, debido a sus hazañas en el campo de batalla durante la intervención francesa. ¿Quién diría que tras perder contra su contendiente de ese entonces, Benito Juárez,
El plan sería evitar la reelección mediante su conocido Plan de Noria, para que al fin pudiese estar en la cúspide lo más pronto posible. Una tetra muy común en la dichosa diplomacia: hacer girar las reglas del juego a tu favor, lo que no fue tan necesario ya que Juárez fallecería por un infarto, cumpliendo su cometido años después. Su enorme prestigio militar sería lo que le permitiría seguir en el poder a pesar de los intentos de otros contendientes por obtener su lugar. Su capacidad es lo último que podríamos criticar de él. Inversiones extranjeras, 19.000 kilómetros de vías férreas, inversión en minería, inversión en agropecuaria, inversión petrolera, educación militar, modernización de armamentos, impulsar la industria militar, todo bien. Pero a costa de un endeudamiento, corrupción, fraude electoral, privilegios, inestabilidad social, represión, y todo eso sería lo que provocaría un problema latente en el país, y consigo la Revolución Mexicana, donde Madero creó el partido antirreeleccionista e inició una campaña electoral recorriendo todo el país, en la que fue emboscado y encarcelado con la justificación de alzamiento violento contra la autoridad, lo que hizo que Díaz ganase otra vez. Clásico truco sucio de quitar de tu camino a quien atenta contra tu poder. Decisión que provocó que Madero hiciera el manifiesto a la nación, lo que causaría que Porfirio renunciara al cargo y abandonara el país. Y así viendo a Madero como un nuevo presidente después de tener que recurrir a un alzamiento en armas con su manifiesto. Evidentemente, al no ser un presidente perfecto, habrían problemas, debido a la inestabilidad existente. Por otro lado, después Emiliano y Orozco provocaron otro levantamiento para corregir las inconsistencias que seguían repercutiendo al país en ese momento. Con el tiempo, el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, junto con Victoriano Huerta y Bernardo, darían un golpe de estado, conocido por la historia como la Decena Trágica, que provocó el asesinato del presidente Madero, su hermano y el vicepresidente Pino Suárez. El mismísimo Victoriano Huerta asumió el poder provocando una reacción armada por líderes como Venustiano Carranza y Pancho Villa, siendo así la revolución constitucionalista, que logró la renuncia y huida de Victoriano, después de meses de lucha. Venustiano traería estabilidad y soberanía al país, pero como consecuencia serían asesinados esos mismos líderes años después. No tengo otra palabra para nombrar a la historia más que ensordecedora. La historia ensordece. Tantas versiones y tan pocas verdades solo provocan cientos de dudas. ¿Cómo un mitin estudiantil puede terminar en una matanza? ¿Qué clase de personas estuvieron en el poder como para permitir eso? Estudiantes, ejército mexicano y un batallón infiltrado. Es increíble cómo antes era difícil descubrir la verdad por falta de información y ahora por exceso de ella. A todos nos han contado lo que pasó, pero ni así logramos entender en su totalidad. Documentales que dan dramatismo, mentiras de gobierno, exageraciones de la gente, encubrimientos, pero como dije al principio, sea cual sea la versión, la realidad es exactamente la misma. Aquí la realidad es que a pesar de tantos años sigue existiendo un gobierno con representantes que solo tienen intereses egoístas, ciudadanos que no actuamos porque no sabemos qué hacer. Prefiero dejar las cosas en manos de otras personas en vez de esforzarme por hacer algo significativo. Es más fácil señalar culpables que detenerlos. Lo malo de no actuar en el momento es que termina siendo lo mismo que callar. Y para todos siempre, la respuesta siempre es la corrupción, pero hay algo más fuerte detrás de eso. No solo se trata de honestidad o no, hablamos de algo muy diferente, una faceta con la que nadie se quiere encontrar. El crimen financia campañas de candidatos a alcaldes por las buenas o bajo amenaza de muerte a ellos y sus familias. Se apoderan de los recursos para obra pública con violencia, someten a autoridades, someten a empresas, someten a ciudadanos, cooptan a los policías, los ponen a su servicio o los matan. Fuera de ese lado inofensivo que también se está haciendo moda, pero muy aparte, hablo de la faceta más letal que pueda haber. ¿Qué le llamó la atención para incorporarse al grupo criminal? El dinero y el poder. Desde que nací recuerdo que siempre hemos sido reconocidos como la cuna del narcotráfico. La Nacha, la Chata, Félix el jefe de jefes, el Chapo, el Mencho, Alfredo Guzmán, Rafael Caro Quintero y un enorme historial. Lo armaron a la fuerza. Oiga, pero pues nosotros no somos de problemas, aquí nos vale madre. Van a pelear por el patrón. Todos sabemos que hay trato entre autoridad y crimen organizado. El mejor caso para ejemplificar es que Marisela Escobedo luchó por justicia para su hija, en su caso de feminicidio, muy conocido, pero terminó involucrándose contra la faceta que nadie desea, y eso fue por accidente. A pesar de que existen diversas entidades beligerantes en el tema, sigue siendo insuficiente, en donde la idea es buena, pero la ejecución es mala. De cada 10 miembros de la Guardia Nacional,
9 no han sido certificados. O sea, prácticamente tenemos un nuevo cuerpo de seguridad que sigue arrastrando los defectos y las broncas y lo mal hecho de los cuerpos de seguridad. Insuficiencia que ha hecho que a tal grado existan grupos de autodefensa. Preparados para defendernos. Ellos quieren tener acceso, pero nosotros no lo vamos a permitir. Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, is the single criminal organization. Penosas acusaciones a altos mandos. Culpables o no, es alarmante que se les vincule de alguna forma. Habitamos con gente que da por hecho las cosas sin siquiera investigar. Es duro esto de no saber qué es verdad y qué no lo es. No sabes en quién confiar y en quién no. Esta podría ser la mancha más oscura de nuestro país, pero la verdad es que hay muchas. Así como también hay muchas buenas. La vida se va en un chasquido, ya sea provocado por alguien o porque la misma vida te demuestra que debes de ser capaz de disfrutar cada maldito momento. Terremoto del 85. La catástrofe natural más fuerte en México, pero también recordada como el acto de solidaridad más emotivo, aunque doloroso. Lamentable hecho que recordó que todo es impredecible, que puedes morir sin importar tu edad, género, clase social o tu raza. El terremoto dejó incomunicado a la sociedad, sin energía eléctrica, miles de muertos, desaparecidos y heridos, personas trabajando sin descanso con el único deseo de ayudar, sin equipo ni suministros suficientes o algún control eficiente que les dijera cómo debían de actuar en un caso así, tratando de orientar de la mejor forma posible. Recibían medicamentos en montones que tuvieron que clasificar ya que no todo era útil. De igual forma las provisiones. Todo fue un trabajo arduo. No sabían qué hacer, pero entendían que tenían que hacer algo. Aparecían líderes que ante la adversidad sacaban la casta. Personalmente siento que eso es lo que hace único al mexicano, ser ingenioso con lo poco que tiene a la mano, cuando se lo propone sin importar nada más. En ese entonces tuvieron que juntar cuerpos que no habían sido reconocidos, con cuidado para evitar alguna propagación de enfermedad por la descomposición de los cuerpos. Todo dejó un hueco muy fuerte en esa generación. La historia siempre trae consigo mensajes, ya sean muy antiguos o muy recientes, pero finalmente nunca se acaban. Pandemia de COVID-19. Nunca me habría imaginado pasar de clases presenciales a tomar clases urgentemente de forma virtual. No tengo mucho que agregar a algo que aún está sobre la mesa. Pensar que usar mascarillas pasaría a ser requerimiento, sana distancia, la verdad que me sorprendió en todo sentido. Desde cómo inflaban el tema para lucrar con la noticia, hasta cómo había gente que estaba convencida de que no existía el COVID. Ver cómo señalaban a Estados Unidos y a la guerra comercial, cómo señalaban a China, una conspiración mundial, cómo criticaban garrafalmente el gobierno, muchas veces de forma injustificada. Como dije, era más fácil señalar a alguien como culpable en vez de investigar un poquito más sobre un tema. Espero que no haya sido tu caso. También ver al primer mundo tomar medidas sanitarias inimaginables, incluso ver otras que también fueron inimaginables. Mientras muchos vivían un caos, otros vivían unas oportunidades únicas. Al parecer el mundo sigue girando sin importar absolutamente nada, porque así es la vida. Es evidente, sí, por supuesto, pero verlo desde otra perspectiva es alucinante. Recuerdo que antes leía en los libros de historia cualquier acontecimiento y siempre estaba escrito 100 muertes, 300, 9000, 500,000 y no sentía nada. Hoy escucho de una muerte y me parte el alma. Criticaba la historia universal pensando, ¿por qué no hicieron nada para librarse? ¿Por qué se dejaron llevar a esos campos de concentración sin luchar por sobrevivir? ¿Por qué se dejaron dominar? ¿Por qué se dejaban mangonear durante cientos de años? Si es bien sabido que vivir sin libertad no es vida. Y solo decía, qué imbéciles éramos antes. Pero, ¿y ahora? ¿Ahora ya no? Tanta basura en internet, desinformación, estafadores, cunas de oro, privilegios, pero lo peor de todo, personas sin humildad y un ego insaciable. Si eres de las personas que sigue creyendo que el país es una mierda, mientras no haces absolutamente nada, te recuerdo que a la primera persona que debes de señalar es a ti mismo, porque si vas a criticar en vez de aportar, te aseguro que no vamos a llegar a ningún lado. Y eso se lo digo a todos los que quieren dejar de ser mediocres. A todos.